las puertas de la tierra prometida, nos encontramos a Moisés dando una serie de recomendaciones al pueblo, habiendo concluido esa travesía por el desierto. Todos esos años, Moisés va a recordarle al pueblo que es grande el amor que Dios les tiene, que Dios se enamoró de sus padres, que había elegido un pueblo, pero que también los elige a ellos para que entren a tomar posesión de esa tierra que les había sido prometida. Pasó mucho tiempo, lo hemos estado meditando a lo largo de estas últimas semanas. Ocurrieron muchas cosas, un camino con idas, con vueltas, con fracasos, con infidelidades de parte del pueblo, y por eso entonces Moisés ahora les recuerda el amor de Dios, la elección de Dios, y les va a decir, bueno, muy bien, si este ha sido el amor de Dios, un amor de elección, ahora nos toca a nosotros, debemos corresponder ese amor. Y entonces le va a sugerir al pueblo, sirvan, y a nosotros hoy, sirvan a Dios, amen a Dios, obedezcan a Dios. Y va a ser algo maravilloso. Moisés va a unir ese servicio, obediencia y entrega a Dios en los hermanos más necesitados. Impresionante. Y entonces allí va a describir cómo es ese amor que Dios quiere, ese amor que nosotros brindamos a Dios, a quien no vemos, podemos brindarlo y compartirlo con aquellos que están a nuestro lado y a quienes sí vemos. Hagan, esta es un poco la invitación de Moisés, vivan, cumplan la voluntad de Dios en sus vidas. Va a decir Jesús en algún momento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Circunciden sus corazones, es decir, no se trata de solamente lo litúrgico, lo cultual o lo ritual. Se trata de ser justos, se trata de ser honestos, se trata, como lo dice el mismo Moisés, no vivan con un corazón obstinado, cerrado, obcecado. Ablanden el corazón. Hoy podemos decir, un poco con el eco de las palabras de ayer de Jesús, tranquilícense. Así empezamos esta semana. Tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Una vez más nos encontramos a Jesús, que a sus apóstoles les dice la verdad. Voy camino a Jerusalén, allí, segundo anuncio de la pasión. Voy a sufrir, voy a padecer, me van a matar y voy a resucitar. Los apóstoles se quedan muy tristes y, como suele ocurrir en muchas escenas evangélicas, se entrecruza esta cuestión, este planteo de los publicanos que tienen con Pedro. Los publicanos eran aquellos que en tiempos de Jesús se ocupaban de recaudar los impuestos que hacían al culto. Desde los tiempos de Nehemías, todo joven mayor de 20 años tenía que hacer un aporte para sostener el templo de Jerusalén. Era un aporte mínimo, era el equivalente a 2 dracmas en moneda griega, lo que una persona podía ganar en 2 días de trabajo. Eso era por todo el año, y todo judío tenía que hacer ese aporte. Los publicanos eran quienes los recogían, y poniendo su duda acerca de si Jesús pagaba o no, le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga? Contundentemente responde Pedro, sí paga. Jesús seguramente ve la escena y después, ya más relajado, el texto que acabamos de escuchar. Él podría haber estado perfectamente exento, era Dios mismo, el Hijo de Dios. Sin embargo, un detalle no menor, para no escandalizar. La caridad y el amor también están atentos no solo para hacer todo el bien posible, sino para evitar todo mal posible. El escándalo es un mal muy grande que puede hacer mucho daño, y a fin de no escandalizar,
Allí manda Jesús a Pedro a recoger la moneda así llamada estáter, que era el equivalente a 4 denarios en la boca de ese pez. Hoy estamos celebrando la memoria de San Maximiliano María Kolbe, este jovencito que desde pequeño en Polonia ingresa en la orden franciscana, que era muy capaz y por tanto lo envían a estudiar a Roma, estudia filosofía, teología, hace un doctorado en filosofía a raíz del vínculo que tenía con su madre, muy devota de la Virgen María. Este amor hacia la Virgen acompaña a Maximiliano durante su vida. Él va a ser ordenado sacerdote, un hombre muy culto y formado y por tanto interesado en que las noticias católicas llegaran a todos. Funda unos periódicos, se ocupa de hacer una suerte de publicidad por medio de boletines, folletines. Funda una milicia que pretenda convertir a los polacos en caballeros que difundan el amor a la Virgen. A 40 kilómetros de Cracovia funda una ciudad, la ciudad de la Inmaculada, un lugar que en vida de Maximiliano llegó a tener una enorme cantidad de seguidores y que ya muerto Maximiliano llegó a tener la mayor concentración en un monasterio religioso, 750 frailes que seguían esta espiritualidad de la Virgen María. Maximiliano va a tener, en ocasión de la fundación de esta ciudad, la repercusión de lo que había hecho, llegó lejos, entonces era él mismo quien va a fundar una ciudad dedicada a la Virgen María en Japón, y ya de regreso para aquí, cuando regresa, se desata la guerra. En 1941 la Gestapo lo captura, lo llevan al campo de concentración de Auschwitz, y estando allí un buen día parece ser que se escapa un preso, un detenido, y entonces la seguridad decide reprimir y que paguen inocentes por aquel. Al azar se selecciona a 10 personas, uno de ellos era un padre de familia que tenía a su mujer. Esto lo escucha Maximiliano y entonces se ofrece a ocupar el lugar. Le preguntan quién es, dice: soy sacerdote católico, soy mayor, y él es un padre de familia, y entonces ocupa su lugar. Van a inyectarle veneno y así va a morir. Lo cierto es que será beatificado por Pablo VI y canonizado por un coterráneo, por San Juan Pablo II, y en la canonización estuvo presente este sargento, padre de familia, a quien Maximiliano le salvó la vida. Mártir, entregó su vida porque tenía fe, tranquilo, sabiendo que Jesús estaba a su lado, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Estuvo preparado, y de la mano de la Virgen hoy intercede por todos. Así que a tan gran santo nos encomendamos con devoción de hijos.